voy a poner acá. Lo que pasó es que el que vendía la leche cruda le agregó agua. O sea, el fraude no viene solamente, no viene en la pobre empresa del Grupo Salud, que no es pobre porque tendría que haberle hecho el análisis, sino el que les vendió la leche para poder realizar la leche de fórmula, le había añadido agua. Entonces, como le añadió agua, se disminuye la concentración de proteínas por dilución, ¿no? Entonces, para poder retomar el valor de proteínas que necesita tener una leche estandarizada, se le agregó la melamina. Y lo que tiene en este caso la melamina es que al tener 5 átomos de nitrógeno por molécula, con un poquito que se agrega ya se aumenta mucho el porcentaje de proteínas por gramo de melamina agregada. ¿Sí? Porque cuando analizamos por el método de Kjeldahl, que es el método oficial para el análisis de proteínas en alimentos. ¿Y puede ser que el nivel de toxicidad de la molécula sea justamente por eso, por la cantidad de nitrógeno que contiene, o no tiene nada que ver eso? No, no sabría decir. Porque, no, porque tiene un nivel de toxicidad. Lo que tiene es que no es por sí sola tóxica, bueno, sí es por sí sola tóxica la melamina. Lo que tiene la melamina es esos platos de plástico o bandejas de plástico que compramos bien baratas en los chinos. Son bandejas de melamina. O sea, es el monómero con el que se utiliza para poder hacer esas bandejas o platos de plástico. Sí, a nosotros también nos salió la madera porosa, esa como madera prensada. Claro, Salió es eso. Entonces imagínense realmente qué tóxico que es eso. Pero para poder, para que se generen los cálculos renales, no es solo con melamina, sino que también se tiene que unir con lo que nos da la gota, cuando tenemos gota. Gracias. Con ácido úrico, alta concentración de ácido úrico. Entonces, cuando se juntan los dos, ahí forman los cálculos renales. Y cuando analizaron de qué estaban formados los cálculos que tenían los bebés, se vieron que estaban formados por melamina. Y simplemente con eliminarle la leche contaminada de la dieta, esos cálculos se van disolviendo solos y se eliminan por orina tranquilamente. Es lo único que les puedo decir sobre cómo es la melamina médicamente, porque es lo que leí. Pero nada, ese sería el por qué agregaron la melamina a la leche, es porque en realidad el fraude venía por dilución con agua de la leche para poder vender más volumen. Entonces, para poder llegar con las especificaciones de proteínas necesarias, le agregaron este compuesto. Igual acá tienen una nota muy linda que está hecha sobre, que está hecha sobre de lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a esto. ¿Sí? Volvemos para atrás para ver las preguntas. ¿Y cómo vamos a determinar rápidamente la sustancia adulterante? Sería con espectrometría por absorción, con el monitoreo de nanopartículas. Con las nanopartículas de oro, sí. Profe, ahí, o sea, si nosotros usamos el método de Kjeldahl, Sí, o sea, nos tiraría el valor de toda la proteína, o sea, por eso no lo podemos usar, sería. Claro, o sea, el método de Kjeldahl determina cantidad de nitrógeno, ¿sí? Entonces después con cálculos matemáticos que ya están estandarizados para cada uno de los alimentos,
se determina cuánta proteína tiene. Entonces no nos Claro, pero dice digamos, no es dónde aplicable. tiene Claro, ese nitrógeno, no nos dice cuál es la procedencia o cuál es la molécula que tiene esa cantidad de nitrógeno. Nosotros vamos a creer, si creemos que nuestro vendedor de leche es honesto, fiable. vamos a creer que viene de la caseína de la leche. Claro, ¿Sí? gracias. Entonces, ¿cómo vamos a medir la presencia de melamina? Como dijo nuestra compañera, haciendo reaccionar a la melamina con las nanopartículas de leche. Y ya que estamos en esta, ¿cuál va a ser, antes de mostrarle yo el resultado, si necesita en nuestra muestra algún tratamiento previo? Yo creo que hace falta centrifugarlo y al sobrenadante se lo filtra y a eso se le hace el agregado de las Sí, nanopartículas de oro. ahí con la centrifugación lo que hacemos es eliminar y modificando el pH, las proteínas propias de la leche y la grasa de la leche. Entonces ahí ya obtenemos un sobrenadante que tiene la melamina y podemos determinarlo. Porque las proteínas de la leche y la grasa de la leche tienen interferencia con las nanopartículas de oro. Entonces, sí, utilizamos el método de agregación de melamina con las partículas de oro. Esto y la espectrometría UV visible. Acá les muestro un gráfico en donde no se ve bien, pero la curva negra va por acá, es la curva que tiene sin leche contaminada con... Estas curvas están hechas con una leche en buenas condiciones y le han agregado melamina en concentraciones conocidas para determinar el grado, el límite de elección de la técnica, ¿sí? Entonces, pero ustedes vean cómo va cambiando el espectro. A ver si tengo... No le puse los... Esta curva roja es la curva que tiene mayor concentración de melamina. Fíjense cómo cambia el espectro con respecto a la curva que es esta curva que va por acá, que no tiene melamina en su composición, ¿sí? Entonces, con este tipo con un espectrofotómetro, sabiendo o teniendo una muestra de leche sin contaminar, podemos hacer todo el tratamiento que necesita la muestra y agregarles las nanopartículas de oro, determinar el espectro de absorción en este rango de longitudes de onda y después hacer de vuelta todo el tratamiento que necesita la muestra, agregarle las nanopartículas de oro y vemos cómo es de diferente cada uno de los espectros, ¿sí? Y lo que tiene de bueno, lo que tiene esta técnica con nanopartículas es que tiene una relación lineal entre la absorbancia, que no le puse las barritas acá, entre la absorbancia a 523 y 640, haciendo una relación de la absorbancia que obtenemos a 640 dividida la absorbancia que obtenemos a 523, ese cociente de absorbancias tiene relación lineal con la concentración de melamina. Entonces, realizando una curva de calibración podemos determinar, cuantificar cuánta melamina tenemos en nuestro producto adulterado. Se ha encontrado melamina en productos de harina de trigo, de soja, o sea, en productos en donde tienen mucha concentración, mucha cantidad de proteína. Sí, lo vi que también lo usan en masa de pizza. Bueno, harina de trigo. Claro. Sí.
¿Tienen alguna duda? Y fíjense el R de correlación que tiene esta curva de calibración. ¿Tienen alguna duda con esto? Viste que al fin y al cabo le habían dado pena de muerte a los dos responsables. Ahí le puse en el chat a los chicos. No leí esa parte, pero sí leí... Los chinos no andan con vuelta. No, los chinos no andan con vuelta. Pero después, esto fue en 2008. En 2011 volvió como un rebrote y se dieron con que la leche provenía de una provincia, que ya no recuerdo el nombre de China, el nombre de la provincia, y resultó ser que había sido una tanda que no había sido destruida de este escándalo en 2008, que más que fraude, porque sobre que ya le habían dicho que la eliminaran, la volvieron a vender. Entonces volvió a aparecer este problema de cálculos renales y se dieron que era de esta misma gente que no había destruido toda la leche contaminada que tenía. Sí. El método de Kjeldahl, que ahí está mencionado, mide como dice Patricia, mide el nitrógeno orgánico, o sea, el nitrógeno está formando moléculas orgánicas. O sea, no mide, ¿qué quiero decir? El nitrógeno, el N2 del aire. Mide nitrógeno unido a moléculas orgánicas. Y mide el nitrógeno total, o sea que uno determina proteínas totales. También hoy en la clase de hoy, Patricia les explicó que hay métodos para medir proteínas que son proteínas solubles, como el método de Lowry, el método, bueno, no me acuerdo, tengo como 3 o 4 métodos. Pero ustedes, por ejemplo, no pueden usar esos métodos en la leche directamente porque la leche es un alimento que tiene como partículas en suspensión y no se puede meter en un espectro y medir la proteína. Por más que le pongan el reactivo, reacciones, no van a tener una lectura clara. Entonces, normalmente, para medir proteínas totales, se usa método de Kjeldahl. Ahora, cuando ustedes tengan alguna proteína que la extraen por algún método y la tienen bastante pura, ahí sí ya pueden usar esos otros métodos que miden las proteínas solubles que se usan por espectrofotometría. No quería hacer esa aclaración porque para que no lo tengan presente, digamos. Sí, todos esos métodos de espectrofotometría son para lo que se llaman proteínas solubles. Ahora, en los alimentos, las proteínas totales, todas se determinan por el más usado, el más común, el método de Kjeldahl. Hay otros métodos también que se pueden utilizar, pero bueno, acá no sé. El más común para alimentos es el método de Kjeldahl. Que está sumamente estandarizado y prácticamente automatizado. Lo único que hay que hacer uno en manual es la titulación del... Es un método por titulación, tal cual como dice Patricia. Se hace una hidrólisis, se extrae el nitrógeno de las proteínas y se hace toda una hidrólisis ácida. Tiene un nombre en la parte de... Digestión. La digestión ácida. Se libera todo ese nitrógeno en forma de amonio y después eso se titula. ¿Se recuerdan cuando en la clase le hablé algo de titular? Después de la digestión hay que extraer el nitrógeno con vapor de agua. Destilación. Sí. Es el método tradicional, método húmedo, clásico, digamos. Y es muy exacto, muy preciso. Y cada alimento tiene un factor de conversión, porque ustedes están viendo el nitrógeno, no están viendo la proteína directamente. Entonces, de acuerdo al tipo de proteína, si es de una leche, de una carne, de un grano, pues el grano de maní tiene un factor, otros granos tienen otros factores, se multiplica por un factor de conversión de nitrógeno a proteína. Y pasa ese porcentaje de nitrógeno a porcentaje de proteína. Vemos rápido el próximo ejercicio, que yo no tengo problema, pero ya nos hemos pasado de la hora y no sé si los chicos tienen... Sí, tenés razón. Yo me pongo a hablar y a veces me olvido. Pasemos al otro.